Y eso sin caer, digamos, en un determinismo, sin decir estos chicos están condenados al fracaso porque provienen de una situación de minusvalía social y económica que lo condena al fracaso. Si no caemos, no podemos caer en el determinismo, pero sí tendríamos que replantear muchas de las políticas que se están haciendo ahora y se han venido, digamos, realizando estos años, en el sentido de que nuestro sistema democrático y liberal estaba sustentado en el pensamiento de que los méritos y el esfuerzo eran los que hacían posible, digamos, el lanzamiento o el desarrollo de la persona. Eso es lo que está hoy en cuestión, es decir, la meritocracia es lo que está en cuestión. Hay determinadas cuestiones sociales que son las que están confluyendo, las que están determinando los resultados finales de un determinado tipo de niños, y contra este planteamiento, digamos, es contra el que hay que intentar, o conviviendo con este planteamiento para mejorarlo, es con el que yo considero que hay que seguir trabajando, y esa era la primera de las ideas. La segunda de las ideas que yo creo que es fundamental hoy y que de momento, y yo espero que ya no moverme de esta idea, a mí me sigue moviendo, es que yo creo que hay que volver a reivindicar la figura del maestro, en el sentido de que se nos ha cargado excesivamente de profesionalización, y yo creo que esa palabra, que además a veces no tiene mucho sentido, pero es buena utilizarla, esa palabra de la vocación, especialmente en determinadas zonas, hay que seguirla teniendo a flote. Yo creo que igual que se aplica en otros ámbitos, especialmente en este ámbito en el que nos encontramos, el magisterio tiene mucho de ministerio, en el sentido que determina un tipo de relación con los alumnos, especialmente con determinados tipos de alumnos, que es el que le confiere los dos aspectos fundamentales que desde mi punto de vista tiene que tener un maestro. Uno, la autoridad moral, y otro, la capacidad o la aceptación, entre comillas, científica por parte del alumno. Es decir, el ser un referente desde el punto de vista moral y el ser un referente desde el punto de vista, si queréis, de la ciencia. Sí, esta es una reivindicación absolutamente complicada, no sabéis lo que es complicado, hasta qué punto es complicado plantear esto, y yo sé que si aquí hubiera compañeros de mi instituto dirían que es una verdadera locura lo que yo estoy diciendo, porque lo que se está planteando hoy es una línea absoluta de profesionalización. Tenemos magníficos especialistas en biología, en química, en orgánica, en matemáticas, tenemos buenos enseñantes, pero probablemente nos sigan faltando, y nos faltan buenos maestros. Y en esta relación, en esta ecuación que hay entre educación y pobreza, desde mi punto de vista, es fundamental recuperar el papel de los maestros, y es fundamental tener en cuenta el otro criterio que yo estaba diciendo, que nosotros estamos llamados, en la medida de nuestras posibilidades, a limitar ese determinismo que afecta a determinadas capas sociales, por medio de la cual estos niños se van a ser o podrían ser unos condenados perpetuos dentro del actual sistema educativo que tenemos. Eso un poco son las claves que a mí me gustaría plantear, y como digo, eso desde una perspectiva de si queréis, de una opción personal. Uno está donde está porque quiere estar, y fundamentalmente porque con el paso del tiempo pues termina estando a gusto donde está. A mí me parece que es esencial en una profesión tan denostada y de la que tantísima gente huye a la mínima de cambio, pues es importante y contento todos los días trabajar, porque en la medida que uno es feliz, capaz de transmitir felicidad, que es uno de los aspectos fundamentales que es este tipo de chavales. Muchas gracias, Antonio. Damos paso a Paco. Bien, pues mi modelo yo lo traigo
escrito, me he puesto en cómo y dónde empezó mi compromiso, dificultades y logros en el camino, a pesar de dificultades que me empuja hoy a continuar. O sea, yo lo he hecho sistemático y por escrito, que es lo que a mí me mandaron el papel. Bien, ¿cómo empezó esto? Esto es como si fuera esta es su vida, ¿no? Porque me da esta vergüenza, pero yo no quiero escandalizar, pero voy a decir lo que yo pienso que tengo que decir. Esto empezó siendo monaguillo de Santa Ana, leyendo en el púlpito los 7 domingos de San José, los 7 primeros viernes de mes y los 5 primeros sábados de la Virgen. O sea que si alguien cumplía todo eso, estaba salvado. Porque a mí me decía cuando era chico. Y por lo tanto creo que estoy en la gloria. A raíz de la militancia en la juventud estudiante católica y en la juventud independiente católica, movimientos especializados de acción católica, me abrían unas realidades sociales como era prosuburbio y caridad. Cosas sencillas. Dar clases de alfabetización, campañas de recogida de alimentos organizadas para estudiantes por los secretarios de los obispos de entonces, de Monseñor Cirarda y del Val Gallo. Posteriormente, cuando entré a trabajar en el Banco de Bilbao, entré en la Juventud Independiente Cristiana y desde el trabajo llevábamos adelante y comenzamos a llevar las campañas anuales que nosotros descubríamos una vez al año dónde estaba la juventud y qué había que modificar dentro de esa juventud. El método que utilizábamos, que yo lo recomiendo siempre que puedo, es el método de la revisión de vida. Ver, analizar la realidad, juzgar, hacer una visión desde el punto de vista del Evangelio y actuar, quería decir eso, y actuar en los aspectos personales del ambiente que nos rodea y en las instituciones. Y ese compromiso se realiza semanalmente. Tú te comprometiste a esto y lo tienes que realizar delante de tu vida. Eso te da una dinámica interna importantísima para seguir adelante, ¿no? Muy joven, como experiencia, como que dice, ¿cómo empezó? Como experiencia en la calle Atalaya, la Barriada de la Plata, donde yo vivía, estaba todo, la calle Atalaya no tenía luz, paso por allí y me encuentro una persona, un hombre, tirado en el suelo. A mí me dio miedo y yo me puse en la acera de enfrente y seguí para mi casa. Claro, a los pocos días, eso mío, me acordé del buen samaritano. Y todavía no se me ha olvidado a mí aquello, la parábola del buen samaritano. Y me marca, me marca. Fui delegado en el Banco de Bilbao y estuve un tiempo en la Hermandad Obrera de Acción Católica. Poco. Pero me clarifico para entrar en el sindicato franquista y luchar desde dentro por mejorar las condiciones de los trabajadores. No es gran cosa lo que se hacía. Unos más, otros menos. Sebastián González, por ejemplo, hacía. Ahí está la señora. Yo no habrá venido que tiene el problema de... Pero igual que el poema de Bertolt Brecht, que le dice, general, ¿quién ha ganado la guerra? Y le dice Bertolt Brecht, pues los soldados, la gente. Faraón, ¿quién ha construido la pirámide? Pues los obreros que han llevado las piedras. Pero sin embargo es el faraón, el general, el jefe de Estado. Y eso es lo que vamos aprendiendo en estos movimientos. Me eligieron presidente nacional de la Juventud Independiente Cristiana y yo no quise dejar el banco e irme a Madrid. Pero la segunda experiencia, como decía un cantante, la experiencia religiosa, ¿no? Que yo escuchaba por la noche, Paco. Y me acordé de la historia de Samuel. Que decía, ¿tú qué quieres de mí? Y yo me respondí que lo que quería de mí es que yo dejara el banco y me fuera a Madrid. Y eso hice. Me fui a la calle Alfonso 11, planta sexta, donde estaban los movimientos de acción católica especializados. Allí estaban todos. Ahí estuve, di una cedencia en el banco, que me la dieron rápidamente, porque yo era delegado sindical, y allí me fui. A mí me nombró la conferencia episcopal, Estaba no era, entonces no había conferencia, pero estaba de presidente Monseñor Morcillo. Salí en la iglesia, que era el boletín oficial de la iglesia. O sea, yo tengo una importancia que no sirve para nada. En las Cáritas, por ejemplo, nos daban unos cursos de aquel entonces, y me acuerdo de uno muy importante que nos marcó, que era
que es un dirigente democrático y que es un dirigente autocrático. Y es una diferencia muy... Esto no lo dio Cáritas. Y nosotros lo repartimos por toda España, la gente lo ve. Viajé a Latinoamérica en nombre de la Juventud Independiente Cristiana y tomé contacto con Monseñor Proaño y con Gustavo Gutiérrez. Y la teología de la liberación y la opción por los pobres me enganchó. Y desde entonces hice mi personal opción, la personal. Viajé por Europa y nos encontramos con otros jóvenes como yo, que eran maestros de banca, talleres profesionales, pero ellos tenían una diferencia con nosotros, que ellos se reunían con libertad, se expresaban a través de los boletines, y nosotros pues siempre íbamos con el temor de que para sacar el pasaporte teníamos que ir a comisaría y te pedían una serie de cuestiones y me decían, pero tú ¿cómo vas a sacar pasaporte si tú...? Y allí nos encontramos con una iglesia con una libertad distinta. Pero bueno,